Mirad, la idea es que primero se presenten las personas invitadas a la mesa redonda, que hagan un poco su exposición con un poco de dinámica de preguntas que les vamos a hacer desde aquí, desde la moderación. Y luego eso será como una horita, intentaré que sea una hora solo. Y después abriremos el turno de preguntas. Cualquier persona que estéis participando, pues que podáis hacer vuestras preguntas. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la mesa redonda de autoedición y cómic que ha organizado la Federación de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel del sindicato de la CGT. Y nada, como dice la compañera de Al Lío, creo que es mejor que se presenten cada una de los ponentes porque lo harán mucho mejor de lo que a mí me hayan escrito. Entonces, si también me podéis hacer el favor de decirme con qué artículos os sentís identificados para si no cagarla, sería perfecto. Entonces, pues empiezo por el orden que yo tenía aquí apuntado, ¿eh? Si Gemma, ¿puedes empezar? Bueno, hola, yo soy Gemma, o sea, Gemma Over, y bueno, yo soy de Alicante, como ya he comentado antes, y bueno, antes, mientras estábamos hablando, y nada, tengo que decir que en realidad mujer, o para que quede claro, me identifico como mujer, y mi historia es curiosa porque yo siempre he dibujado, siempre he querido crear y contar historias, pero hasta que no fue el año de la pandemia no di el salto realmente. Es decir, ya estaba muy interesada con el mundo del cómic y demás, tenía algo en mente, pero hasta que no fue la pandemia y luego poco después ya un momento disruptivo, no saqué lo que fueron mis primeras obras, mi primera obra, que fue un fanzine, que es Paseando a Titi, que lo tengo aquí. Y gracias a él, pues, no solamente aquí el fanzine y al perro, ¿vale? Aquí detrás, pero después saqué la trilogía, pues lo que fue una trilogía, que es Viviendo con Titi y Viajando con Titi. Y tengo que decir que para mi sorpresa descubrí un mundo y descubrí un tipo de, pues eso es lo que tengo publicado, autopublicado totalmente. Y gracias a ello, pues estoy donde estoy. Al final, gracias a la historia con la que me hizo que me juntase con mi mascota, el perro al que adoro y todo lo que me ha dado, pues he llegado hasta aquí. Y nada, pues yo creo que mucho más. Luego, aparte, soy divulgadora, intento hacer mi labor de divulgación en diferentes canales de YouTube, Twitch y tal, como puede ser Mundo Skrull. Y nada, pues que espero que mi breve experiencia os sirva como eso, que sea interesante y que un placer y que muchas gracias. Gracias a ti, Gemma. Rubén, si nos puedes hacer también un poco de resumen de dónde vienes, qué has hecho hasta ahora. Pues ese soy yo, que soy... Hola, ¿qué tal? Rubén Uceda, sí. Y bueno, pues bien, soy de Madrid, no, en realidad natural pero vivo desde hace 24 años ya en pueblos de la provincia de Ávila y Madrid. Ahora, pues desde allí trabajo también en el campo, trabajo en el monte y combino este oficio complejo de las historietas con ese otro de estar con árboles, en fin, podando y haciendo cositas. Esto es lo que hago. Y bueno, pues en esta cosa mía, pues desde el 2008 que publiqué así mi primer librete y tal, con una pequeña editorial libertaria que se llama Clinamen, madrileña, pues ese fue mi primer álbum. Después con La Oveja Roja, es una editorial así, evidentemente de la izquierda transformadora madrileña también, publica cosas así enfocadas en esa línea editorial, y también publiqué otro segundo cómic. Luego pues he publicado con Ecologistas en Acción, tiene una editorial también, otro cómic, y que se llama Libros en Acción. Y bueno, pues también con ACAL, 2 libros, con la editorial ACAL. Y bueno, así más o menos, seguro que me dejo alguna. En definitiva, he hecho 9 títulos y todos son novelas gráficas o cómics, así
más o menos de extensión de 230 páginas a 80 y bueno, pues eso es lo que llevo haciendo desde el 2008 básicamente, porque sí, he hecho algunos trabajillos de ilustración y he hecho, bueno, pues sí, tengo un recorrido así ya más o menos larguete de hacer colaboraciones en diferentes colectivos o periódicos y revistas, fanzines y demás, pero sobre todo lo que me interesa, lo que me motiva, lo que me apasiona es hacer cómic y hacerlo también al final más o menos rentable en lo posible. Claro, esa vuelta tiene que estar y esa vuelta es importante, emocional, psicológica y materialmente, sin duda alguna. Así que bueno, pues en ello estoy. Sí, ¿no? De eso vamos a entrar como un poco más, vamos a andar un poco más en eso, Rubén, de cómo sobrevivís, ¿no? Tal como está el mercado. Esa es la Panchuley, palabra, sobrevivir. sí, ¿no? Panchuley, es tu turno. Sí. Hola, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Francisca Cárcamo, me identifico como mujer. Y bueno, me conocen como Panchuley en el mundo del cómic, es un seudónimo que tengo desde niña, así que es un alter ego, se podría decir, para ser dibujante, ¿no? Bueno, yo soy de Santiago de Chile, estoy radicada hace casi 6 años ya en España, y para mí ha sido el migrar un comenzar de nuevo. Entonces, desde ese lugar, la autoedición ha sido un poco mi caballito de batalla para poder, no solamente para poder vivir de esto, sino que también para poder hacer lo que quiero hacer, ¿no? Porque siempre me he orientado al tema de la historieta no ficción. Ya también llevo casi 15 años desarrollando historietas. Entonces, a veces hago un poco de ilustración infográfica, edición, diseño editorial, para divulgación científica, pero también hago mucha investigación en cuanto al tema político, histórico. Actualmente estoy trabajando en Washington Ballet, que es de una forma transformación de un ensayo de Vijay Prashad, que es un historiador que es como el sucesor de Chomsky, más o menos para que se ubiquen más o menos quién es. De hecho, he escrito varios libros con él. Y ahí tiene un libro que se llama Las balas de Washington, y en eso estamos trabajando desde un tiempo, pero por otro lado yo creo que también la invitación de Sergi corresponde a mi proyecto El Otro Archivo, que tenemos ya ahora lanzado en los últimos 6 meses a hacer estos 2 especiales, y esto ha sido completamente autoeditado, se ha presentado en distintos países, tiene sus redes sociales, su web, y ahí también les voy contando un poco cómo se ha construido El Otro Archivo desde el querer, el hacer, y el autoeditarse, autogestionarse, autofinanciarse, de pronto también recibir apoyo en preventas, etcétera. Así que eso es interesante. Sí, ¿no? Gracias. A las preventas también son un punto, ¿no? de apoyo ahí. Luis, ¿nos cuentas tú un poco, por fin? ¿Yo? Hola, yo, bueno, me identifico como hombre de los buenos días. Y yo cuando era pequeño quería hacer dibujos animados porque bueno, era muy feliz. Yo pensaba que los dibujos animados los hacía una sola persona, todo. Entonces con 17 años hice una prueba en un estudio de animación, me cogieron y vi que no. Y que bueno, al final es como una cadena de montaje. Estás ahí produciendo dibujos y que era muy aburrido. Entonces vi que en el cómic sí que podía hacerlo yo todo, podía contar historias y presenté un proyecto a Francia que no sé cómo me lo cogieron, porque el proyecto era, bueno, porque hice el storyboard en 6 días, súper mal todo, pero lo aceptaron. Pero era con paquete de edición, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es un poco especial el hombre. Y me desengañé y no quise saber nada, dejé de dibujar, busqué un trabajo de lo que fuese, que en este caso era de acomodador en un cine, y salir por la noche y tomar muchas cosas. Pero bueno, aprendí mucho de la vida y ahí fue cuando empecé a hacer el estilo de dibujos que hago ahora, que lo empecé a hacer por mi cuenta. De hecho, estuve casi 2 años que no se lo enseñaba a nadie porque lo consideraba muy personal y porque habían penes por todos lados y todo, eran cosas que ahora no me doy cuenta, pero en aquella época sí. Y entonces, luego no sé cómo pasó porque fue cuando empezaron las redes sociales y todo esto y mis trabajos se hicieron virales. Que al principio hasta me molestó porque me escribía mucha gente
no estaba el concepto todavía de viral, ni todo, y esto es bueno para dedicarte y puedes ganar dinero. Yo solo veía gente hablándome, mucha. Entonces me cabré y luego ya lo entendí, hostia, que está bien, aprovéchalo. Entonces hice un crowdfunding que lo petó bastante y luego ya ha venido más complicado, he estado con Spaceman Project, que es otro tema. Pero de la edición, de autoeditarme ya, bueno, ya hablaremos luego de este tema. Pero ya aprendí bastante de ver las dos partes, de trabajar con editoriales en otros países y luego autoeditarte tú. Ya, Gracias. bueno, mi trabajo, si no lo habéis visto, hay gente a la que no le gusta porque toca temas, bueno, Mahoma o de todo un poco. Sí, ¿no? O sea, bueno, de hecho una de las preguntas que tengo por aquí va de eso, de qué supone la autoedición respecto a la libertad de expresión, ¿no? Y de creatividad también, ¿no? Inés / Tenderete Festival, si nos quieres contar por fin. Vale, pues soy Inés, estoy en la organización del Tenderete Festival, soy la única de Tenderete que no es ilustradora, ni hace fanzines. Me metieron en la organización, yo creo que porque pasaba más tiempo en la barra que comprando cosas, ¿no? Estudio Bellas Artes, son mis amigos, la sinergia de Tenderete, tenemos mucho amor entre todas y yo estaba encantada de poder formar parte. Tenderete lleva 21 ediciones, yo entraría desde el 2011, yo entraría en el 2016, 2015 y bueno, es un festival de autoedición gráfica y sonora que se creó para que la gente pudiera tener un espacio donde poder tener su espacio para promocionar sus fanzines y sin ningún filtro, sobre todo, ¿no? Poder gestionar sus cosas sin ningún filtro de las grandes empresas. Y poco más, o sea, yo hablaré, no, ya os digo, no soy, no ilustro, pero puedo hablar desde cómo se gestiona un festival y cómo veo yo la gente que participa en Tenderete, por qué lo hace y cómo funciona todo este entorno de un festival que empezó siendo muy pequeñito y que ahora es bastante grande y, vamos, y precioso. así de ñoña lo digo. Ya está. Gracias, Inés. Seguro que también esta perspectiva, ¿no? También desde el no ser ilustradora, pero ver cómo van pasando, ¿no? Diversas artistas por tu entorno y por el festival, también seguro que aporta mucho. Yo tampoco soy ilustradora, luego después de Sergio os cuento también quién soy y de dónde salgo. Así que, Sergi, todo tuyo. Bueno, pues yo me llamo Sergio Obleda, llevo más de 30 años haciendo cómics, porque es lo que siempre he querido. Empecé muy jovencito, empecé con 16 años haciendo tiras de prensa, cosa que estuve haciendo durante 5 años, que es la mejor escuela que hay. De ahí pasé a trabajar para editoriales nacionales, de ahí pasé a trabajar a editoriales francesas, hasta que hubo un momento en que nadie quería publicarme y decidí autogestionarme. Entonces, bueno, pues hace cosa de 5 años empecé a editar mis propios cómics. Me financio a través del crowdfunding, que es una manera maravillosa de hacerlo porque solamente dibujas el cómic si lo tienes vendido de antemano y si no, no. Y bueno, pues el de la autoedición es un mundo muy, muy duro porque hay que currar mucho, pero también es muy gratificante porque tienes el control de todo lo que publicas y sobre todo tienes una libertad creativa total. Y pues esa sería mi historia. Bueno, soy de Albacete, no lo he dicho. Soy de Albacete y vivo en Valencia desde hace, no sé, pues 20 años por lo menos. Gracias, Ceci. Bueno, yo soy Laureta, no formo parte del mundo de la ilustración, ni de la edición, ni nada. De hecho, yo soy monitora de comedor de hace 17 años ya. Un trabajo que tenía que ser algo
momentáneo mientras acababa la universidad, etcétera, pues se acabó convirtiendo en mi trabajo y mi vocación, que bueno, pues creo que también va un poco por ahí, ¿no? Y yo estoy en el sindicato de enseñanza de Barcelona, también de la CGT, y nada, los compas de SEGAP me dijeron, ¿te gustaría moderar? Pues allá que estamos, ¿no? Trabajando ahí desde el apoyo mutuo, también más allá del sindicato en sí, sino también desde la Confederación de Sindicatos, que para eso está. Si os parece, os tiro la primera pregunta, que es el porqué de la autoedición, ¿no? Habéis hablado un poco, ¿no? Sergio decía de, es que ya no me querían publicar, ¿no? O Luis contaba lo de, ¿no? Que tuvo una relación extraña con el editor, que era una persona complicada, ¿no? Quizá. Pues el porqué de autoeditaros. ¿Es por una tendencia pues romántica de pues no quiero depender de ninguna empresa? ¿Es por experiencias de decir, mira, ya basta, quiero hacerlo de otra manera? ¿Es un tema económico también? Es decir, de realmente poder controlar vosotras y vosotros cuáles son los beneficios y todo el circuito de cómo, ¿no? Dónde se va esa plusvalua también, aunque parezca que no, pues en el mundo de la ilustración pues también hay plusvalua, ¿no? Y eso, si os parece, hacemos el orden al revés. Por lo tanto, pues empiezas tú, Sergio, y acabaremos por Gemma. Sí, yo, bueno, pues ya os he contado un poco, ¿no? Llegó un momento en que me di cuenta de que trabajando para España, para editoriales españolas, las tiradas son tan pequeñas y el porcentaje que cobramos los autores es tan ridículo que no sale a cuenta. O sea, hablamos un poco de que la realidad actual es que editoriales tan grandes como Planeta están pagando 20 euros la página, o entre 20 y 40 euros la página se está pagando ahora mismo. Entonces, para quien es capaz de hacerse un cómic en un mes, un cómic de 100 páginas en un mes, pues le renta, ¿no? Pero para los que, como yo, tardamos más, pues entre 6 meses y un año en hacer un álbum de 48 o 60 páginas, con 3.000 euros que nos dan de adelanto no nos da para vivir. Así que, pues es eso o trabajar para el extranjero. Como digo, el problema de trabajar para el extranjero es que, aunque es relativamente fácil entrar, si en unos años no has tenido un superventas, los editores dejan de hacerte caso, porque en el mercado francés o en el mercado americano están entrando autores jóvenes continuamente, y los que llevan allí 5 años, 10 años y todavía no lo han petado, pues son fácilmente sustituibles. Así que es un poco eso. Trabajar para editor español es completamente inviable, por lo menos el tipo de cómic que yo hago, con los tiempos que necesito para escribir y dibujar un cómic. Y en el mercado francés no acabé de encajar. Así que era o autoeditarme o buscarme un trabajo de verdad. Sí, ¿no? Gemma lo hacía muy bien, ¿no? Las comillas. Inés, en el Tenderete, ¿qué es lo que veis? ¿Qué es lo que os cuentan? A ver, yo por la gente que, mis compañeras de Tenderete, compañeras y compañeros y la gente que pasa por Tenderete, yo lo que decía antes, yo creo que es una forma también de editar sin ningún tipo de filtro, sin tener que pasar por una producción editorial que está ahí calculando lo que vas a decir, lo que estás editando o lo que quieres tú expresar. Y también hay gente que le sale mucho más rentable autoeditarse y venderlo en un festival que ir a ámbitos más grandes que no tienen ese poder, no pueden alcanzar ese nivel. O sea, eso es por lo suele pasar. Eso en Tenderete es la premier, o sea, lo que suele, o sea, la principal cosa por la que suele venir la gente a Tenderete. Y que es una forma también de, joder, sí, eso de gestionar, pues al final haces algo y sacas la pasta en Tenderete. Es como un crowdfunding, pero a la inversa, ¿no? De ahí lo vendes y sacas el dinero. No sé. Eso. Sí, ¿no? Es eso de no tener el dinero por avanzado. Vamos a llegar ahí. Sí, bueno, sí.
Luis, nos contabas también que habías pasado por el mercado francés, si no lo he entendido mal. Sí, encontré un poco mi vocación, porque, o sea, disfruté con algo que debería ser haber sido un problema, porque intenté encajonarme un poco en lo que se hacía en Francia, porque yo me lo tomé sin esperar demasiado mi primer cómic, o sea, vamos a hacer algo normalito, pero me cuesta mucho controlarme de no hacer burradas. Entonces se me escapó alguna y al editor le molestó porque mataba niños en la historia. Y el editor me dijo que no, que aquí no se puede hacer eso, que en Francia no se matan niños. Y yo, bueno, pero yo sí. Y se pensó que era una historia un poco más infantil y para promocionarla lo envió a escuelas y sitios así. Y claro, le dijeron de todo. Y a mí me encantó. Él me lo dijo como algo malo, pero yo dije, hostia, me gusta molestar a la gente. Entonces, de ahí ya salieron los dibujos que hice. Y por eso, para mí, lo de autoeditarme es más por algo de libertad creativa, porque tengo problemas de censura continuamente. De un editor que eliminó un dibujo del libro sin decírmelo, lo vi cuando el libro lo tenía en mis manos. Que era una monja haciéndole una felación a Cristo clavado en la cruz. Y era para Italia encima el libro. Que allí. Y luego con Spaceman Project directamente me han censurado un libro entero, que no se puede comprar en ningún sitio. Porque ahí es donde ahí lo saqué todo, porque tenía dibujos que me guardé de mi primer libro, porque no quería tener más problemas, porque estaba Mahoma, estaba la Casa Real, estaba todo Dios ahí. Pero ahí ya dije que cuando había llegado a los 40 años y dije, ya he vivido suficiente, entonces no va a sacar el libro. Y para mí es el mayor problema, y más en estos tiempos que hay ahora, que o sea, la gente tiene miedo ya entre con las redes sociales, ya hay como hasta precensura, porque el libro este que no me han distribuido no es porque hubiese una queja, es porque pensaban que iba a haber algún problema, algo, entonces por si acaso lo censuran, o sea, es horroroso. Y yo más por ahí, porque a mí sí que me gustaba trabajar con editoriales, para que no sea tan solitario, pues luego vas a los festivales, estás con el grupo, haces como una especie de familia. Pero ya he visto que no, porque para mí las ventajas de trabajar con editorial son muy pocas. Para mí. ¿Y tú, Francisca, qué es lo que te hizo pasar a la autoedición? Sí, no, como contaba, cuando migré comencé de cero acá en España. Entonces, una de las cosas que más me impactó fue cuando empecé a enviar mis portafolios, los primeros proyectos, las respuestas que tuve, o sea, eran insólitas, como esto es muy local, a nadie le va a interesar, ya voy a ver si te encajo en un proyecto, pero al final era todo o evasivas o respuestas muy extrañas. Entonces, conseguí algunos curros como en plan divulgación científica. De hecho estoy trabajando en un libro que prontito va a salir de la revista Jotdown, que se ha ido publicando, es de divulgación sobre física, pero como dibujante. Esa finalmente es mi voz un poco gráfica, pero no mi voz en cuanto al guión, porque ahí hay el físico Juan José Gómez Cadenas que encabeza el guión y lo desarrolla y yo lo voy acompañando en el dibujo. Pero me empecé a dar cuenta, claro, que de alguna forma estaba habitando un espacio, un territorio que no conocía mi propia voz. Entonces, justo me pilló entre medio pandemia, pero ya en la misma pandemia empecé como a trabajar en el otro archivo, que este webcomic que les comentaba que tiene ahora fanzines y ha tenido preventa y todo eso. Y empezó a tener muy buena llegada a distintos públicos, no solamente acá de España, sino que de Latinoamérica en general, de Francia también. Y ahí de alguna forma se fue generando un espacio donde dije, ok, esto lo voy a autogestionar como lo hice en antaño, cuando comencé, pero ahora voy a volver a comenzar. Esta va a ser mi propia voz, mis propias investigaciones, lo que quiero contar. Y ahí empezaron también a surgir otros cómics o otras historietas. Por ejemplo, trabajo mucho para prensa, entonces de repente, o para revistas académicas, y de repente me doy cuenta, en 1 o 2 años junté 20 o 30 páginas de historietas que la gente ya no conoce porque esa publicación tuvo una vida, ¿no? Una vida que tuvo fecha de vencimiento, ¿no? Entonces lo voy recopilando, lo voy rescatando. Por ejemplo, una vez
publiqué por una revista en Eslovaquia un cómic y lo rescaté en un desplegable, o hago compilatorio, ahora voy a sacar otro compilatorio de historietas sobre el quehacer de dibujantes, ¿ya? Y sobre todo de mujeres de Latinoamérica. Entonces, de alguna forma, esta autogestión, autoedición me permitió como encontrar mi propia voz mientras trabajo haciendo divulgación de física, mientras trabajo para Estados Unidos con las balas de Washington, mientras hago otras cosas para sobrevivir. También me permite generar un ingreso, que eso también es importante decirlo. Se autofinancia ese tiempo, aunque tal vez sea un día a la semana, pero tengo un ingreso que ese día a la semana de algún modo lo cubre, y eso también ha permitido que pueda continuar, ¿no? Y que ojalá también en el futuro esa autogestión se pueda como convertir de pronto en un proyecto que tenga un financiamiento o un apoyo, un partner, o siga así, pero un poquito más grande, ¿no? ¿Y tú, Rubén, cómo llegaste a la autoedición? A ver que coloque aquí la cámara de nuevo. Aquí, bueno, pues yo, yo llegué casi como si fuese un callejón sin salida, porque vi ahí la luz al fondo y dije, vale, claro, si es que esto hay que intentarlo. Y al fondo el sol o la lámpara ponía autoedición. Una pared que me se iba estrechando era la cuestión de que yo siempre, mi devoción es comunicar historia de movimientos sociales, historia crítica, una serie de temas que igual pues había estado repasando y proponiendo a diferentes editoriales que me iban sucesivamente diciendo que no estaba dentro de la línea editorial nunca jamás todos los temas que proponía. Pero, sin embargo, había otras tantas editoriales que de carácter quizás más militante o activista, pero no tan profesionales, que sí que parecían acoger siempre mis proyectos. Entonces, pues bueno, más o menos un poco en esas tesituras de ir publicando con editoriales más activistas, por así decirlo, pero que tenían pues que tenían una escasa posibilidad de remuneración económica, vamos a decirlo así. Me encuentro también con otras, al menos dos, que son Acali y Oveja Roja, que sí que más o menos pues he podido trabajar de manera profesional, con la remuneración de los royalties, con los derechos, con el contrato, con las cuestiones, pero también... Bueno, también me fiscalizaban sobre los temas, intentaban controlar más o menos constantemente un poco cómo enfocaba ciertos temas y me iba agobiando, y con temas nuevos, pues una vez más, pues todavía más. O sea, es decir, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, y te podemos aceptar el proyecto, pero hasta cierto punto puedes hablar según de qué manera o tocar según de qué otra manera pues los temas. Bueno, a mí me gusta el anarcopunk y el punk rock y yo necesito contar las cosas como pienso que debe ser y en fin, y para la libertad creativa, ese callejón de paredes, al final, pues como he dicho, se iluminaba con la autoedición. Como yo ya iba teniendo un recorrido de años de muchas presentaciones, muchas giras, muchos bolos, con ateneos, con asociaciones, en fin, con espacios de los movimientos sociales muy diversos, sindicatos, etc., pues iba un poco recopilando la posibilidad de que sí, que puedo ir teniendo un colectivo de lectoras, de lectores en fin, que te pueden apoyar de cara a un crowdfunding. Y eso me animó, porque vi que otras autorías pues sí estaban haciendo crowdfunding, que no era para tanto el tema de la autoedición con respecto a esa comida de oreja que tienes ahí detrás de algunos editores que te dicen que vas a tirar por la borda tu prestigio, porque el prestigio siempre va asociado a la marca editorial. Cuando, sin embargo, pues al final pues estoy rodeado, al menos ya en mi comarca y pueblo, de un montón de gente que es música, que se autoproduce, que son directoras y directores de cine y se autoproducen, etc., y no les importa nada eso de la marca, pero el mundo editorial y libresco pues es diferente. Aún así, ese colectivo pues me animó, y me animó los trabajos que iban saliendo adelante en autoedición, y allá que fui. Y entonces no lo había dicho en la presentación, pero los últimos 4 títulos, los últimos 4 libros que he hecho han sido en autoedición, con absoluta libertad creativa,
y con notable éxito de remuneración económica. Qué bien, felicidades. ¿No? Que realmente pues este trabajo de autoedición también, ¿no? Conlleve pues una mejor remuneración, una remuneración más justa que realmente al final permita tener una vida como mínimo digna, ¿no? Gema, tú y Titi, ¿cómo llegasteis a la autoedición?